Bueno, la unidad, la última unidad, que es la unidad de óxido-reducción, por ahí para ustedes es un tema novedoso, que no lo han visto, no lo han escuchado antes, pero bueno, es un tema sumamente importante dentro de la clasificación de las reacciones químicas. ¿Por qué digo esto? Estuvimos hablando hace un par de semanas atrás de reacciones de ácido-base, en donde las partículas que se transferían de una especie a otra eran iones de hidrógeno, y eso era lo que reaccionaba y lo que se transfería de una especie a otra, convirtiendo uno en un ácido conjugado y en el otro en una base conjugada. Pero fundamentalmente la especie que iba de un lado hacia otro era un ion hidrógeno o un ion oxidrilo, dependiendo de la especie que se tratara. Bueno, las reacciones de las que vamos a hablar hoy son reacciones en las cuales lo que se transfiere son electrones, y el estudio de esas reacciones merece un capítulo. ¿Por qué? Porque la transferencia de electrones está asociada justamente a la generación de electricidad, y por eso es que esta unidad se llama electroquímica en algunos libros. Nosotros le pusimos reacciones redox, pero básicamente el término electroquímica hace referencia a reacciones químicas que generan electricidad. Eso es lo que vamos a ver en esta parte de la materia. En la primera mitad yo les voy a hacer una introducción teórica de lo que son estas reacciones y algunos ejemplos, y en la segunda mitad José les va a enseñar todo lo que sea relacionado a la parte de ejercitación que tienen en la guía. Así que voy a avanzar con esto, que van a ver que es mucho de concepto, pero tomen nota porque todo lo que vamos a ver en esta presentación después va a estar relacionado con los que les va a dar José después. Bueno, entonces, básicamente vamos a estudiar reacciones que generan electricidad, y los responsables, las especies responsables de generar la electricidad son los electrones. ¿Qué es una reacción redox? A partir de ahora vamos a empezar a hablar justamente de reacciones redox. La palabra redox viene de reducción y oxidación. Es una reacción de oxidación asociada con una reacción de reducción, que está dentro de los grupos de reacciones más comunes dentro de la química. Ustedes van a ver en la plataforma que tienen la imagen de una manzana mordida, oxidada, que es algo que vemos en la vida cotidiana, y bueno, ahí en ese proceso de oxidación de la manzana justamente está involucrada una reacción de estas características. Entonces, reacciones redox las tenemos en todos los lugares que miremos. Por ejemplo, cuando vemos un clavo que se oxida, cuando está a la intemperie, eso es una reacción en donde hay transferencia de electrones, hay una especie que se reduce y hay una especie que se oxida. Vamos a empezar a ver qué quiere decir reducción y qué quiere decir oxidación. Entonces, ahí tienen justamente como ejemplo el caso del clavo. El clavo es un clavo de hierro sumergido en una solución de sulfato de cobre. Quiero que le presten atención a lo importante de esta reacción, y es que los reactivos presentan un número de oxidación, que ya vamos a ver cómo determinamos el número de oxidación, pero que está muy relacionado con el numerito que usábamos, directamente relacionado con el número que usábamos para escribir las fórmulas químicas. Y es ese número que está arriba del símbolo del elemento, como valencia, número de oxidación, o el número que ustedes usaban para intercambiar y escribir las fórmulas de los compuestos. Así, por ejemplo, si van a mirar al hierro, van a ver que el hierro tiene sobre su símbolo 2 o 3 números de oxidación, pero nosotros trabajábamos con el 2 y con el 3. A eso le vamos a llamar número de oxidación.
a los números con los que puede intervenir el átomo de un elemento o un grupo de átomos en una reacción en la cual lo que se va a transferir son electrones. No pierdan de vista que justamente lo que se transfiere son electrones, pero para que haya transferencia de electrones va a haber una especie que tiene que darlos y otra especie que tiene que recibirlos. En consecuencia, yo siempre comparo la redox con lo que es la compra-venta. Uno no puede concebir una compra si no hay alguien que venda. Bueno, aquí es lo mismo, aquí ocurre lo mismo. No va a haber una especie que ceda electrones o que transfiera electrones porque sí, sino que para que esa especie transfiera electrones, va a tener que tener enfrente a alguien que los reciba. Y acá empiezan a aparecer conceptos importantes que yo quiero que ustedes anoten o graben, va a quedar grabado esto, pero bueno. ¿Qué ocurre o qué le pasa a una especie cuando pierde electrones? Esto es lo que le está pasando al hierro de ese clavo que sumergimos en una solución de sulfato de cobre, de la cual solo estoy escribiendo el catión, que es el catión cobre, cobre más 2. Recuerden que estos son supraíndices, ¿no? ¿Cuándo digo que se oxida o se reduce una especie en una reacción de óxido-reducción? El hierro o cualquier metal, cuando está así, en estado neutro, sin carga, sin estar combinado con otra especie, se dice que tiene un número de oxidación 0. O sea que todas las especies de la tabla periódica, cuando están solas o combinadas consigo mismo, el número de oxidación, por regla, es 0. El otro ejemplo sería el cloro 2, por ejemplo. Eso lo vimos, a lo mejor que ustedes no lo recuerden, pero lo vimos en formulación y nomenclatura. Entonces, el hierro, en este caso, está de esta forma en un clavo, como hierro atómico, hierro 0. Su número de oxidación aquí es 0. Es un número que no figura en la tabla periódica, pero que es para todos igual. Cuando cualquier elemento está en ese estado sin combinarse, su número de oxidación se fija en 0. Fíjense lo que le pasa al hierro en esta reacción. Pasa a hierro 2 más o hierro más 2. ¿Qué pasa con sus números? Matemáticamente hablando, si pasa de 0 a más 2, el número aumentó. O sea, el número más 2 es mayor que el 0. ¿Están de acuerdo? Un sí por ahí, para que me oriente si me están escuchando y entendiendo. Si paso de 0 a más 2, el número de oxidación aumenta. ¿Sí? Sí, bien. Pusieron en el chat los chicos que sí, que están entendiendo. Bueno. Entonces, en este caso, el hierro aumentó su número de oxidación a hierro más 2 y se dice que se oxidó. Esa es la terminología que tienen que aprender. Cuando aumenta el número de oxidación es porque el elemento se oxidó. Y para oxidarse, ¿qué tuvo que pasarle? Si los electrones son negativos y pasó de 0 a más 2, tiene que haber perdido dos electrones para que esto le ocurra en cuanto a cargas. O sea, el átomo neutro, para pasar a ser un catión, perdió 2 electrones. Se dice, insisto, que el hierro se oxidó de 0 a más 2. Por lo que les dije antes, para que se oxide una especie, tiene que haber alguien que se reduzca. O sea, si el hierro pierde 2 electrones, tiene que haber alguien del otro lado que los reciba. En este caso, es el cobre más 2. Fíjense lo que les pasa al cobre más 2. Exactamente lo inverso a lo que le pasa al hierro. El cobre está como ion, aquí como reactivo, como más 2. Cuando pasa a esta especie, pasa de más 2 a 0. Se reduce. Esa es la definición de reducción. Su número de oxidación pasa de más 2 a 0.
disminuyen matemáticamente en valor. ¿A expensas de qué? Si era más 2 y pasó a ser 0, es porque sumó dos cargas negativas y en consecuencia quedó neutro. Bueno, esto es lo básico de una reacción de óxido-reducción. Hay una especie que está en condiciones, por algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, de dar electrones, y va a haber otra que los va a tomar. La especie que da electrones, que cede electrones, va a aumentar su número de oxidación y se va a oxidar. Voy despacio con esto para que lo vayan fijando. La especie que disminuye su número de oxidación, en este caso el cobre, de más 2 a 0, es porque toma electrones y se dice que se reduce. Por eso las reacciones se llaman redox. Una especie se reduce y la otra se oxida. Bueno, ¿hasta aquí estamos? Bueno, cualquier cosa, si preguntan algo, los dejé entrar a todos. Sí, yo puse que entren directamente. Perfecto, perfecto. Bueno, acá tienen justamente el proceso del que estábamos hablando recién, escrito en forma de dos semirreacciones, porque eso es la particularidad que tienen las reacciones redox. Se escriben en dos mitades. En una se va a describir la oxidación, que es lo que les contaba recién, fíjense, el hierro de 0 pasa a hierro más 2, y los dos electrones los perdió este, pero los sumo de este lado. Ya van a ver el método más detalladamente cuando José les explique la parte práctica. Entonces, la especie que se oxida, los electrones van sumando del otro lado. Fíjense el balance de cargas. Acá tenemos dos cargas negativas y dos cargas positivas. Está neutro de este lado y de este lado está neutro. Tiene que haber justamente, tiene que haber un balance de cargas igual en ambos lados. Esta es la semirreacción de oxidación, en donde el hierro, todo lo que les dije recién está escrito aquí. Pierde los electrones, se oxida y es el agente reductor. ¿Por qué es el agente reductor? Justamente porque a la otra especie la reduce. Él se oxida, pero a la otra especie la reduce. ¿A quién reduce? Al ion cobre. Y acá está descrita la reacción de reducción, la semirreacción de reducción. El cobre más 2 toma los dos electrones que perdió el hierro para oxidarse y pasa a ser cobre metálico, cobre 0, o sea, lo que es una reducción para él. Esas son las dos semirreacciones que hay que plantear en el método del ion electrón, que lo vamos a ver en un ratito con José. Pero primero tienen que entender bien los conceptos de qué es la oxidación, qué es la reducción y cómo es la entrega de cargas dependiendo del número de oxidación que tenga cada elemento a cada lado de esa semiecuación. ¿Hasta acá vamos? Esta placa tienen que grabarlo muy bien, todos esos conceptos son muy importantes, chicos. Continúo, entonces. Acá hay un error. Antes, bueno, esto lo hacía, al error lo aclaraba en el aula caminando por el pizarrón. Acá no puedo ni caminar, ni tengo el pizarrón. Esta reacción del zinc está escrita al revés. Así que antes de empezar a hablar de eso, tomen nota de esto. Pasa que no se puede corregir en el Prezi, entonces lo aclaraba en el pizarrón. Acá tenemos lo que se llama pilas electroquímicas. Hasta recién estuvimos hablando de reacciones de transferencia de transferencias de electrones, y ahora vamos a ver la utilidad que tienen esas reacciones, y la utilidad justamente la vamos a ver reflejada en lo más común que tenemos en nuestra vida, que es en las pilas. En cada pila que nos rodea
hay una reacción química que se está produciendo y cuando la pila se agota es porque se terminaron los reactivos. Entonces, por eso hay pilas recargables que lo que hacen es justamente invertir el sentido de oxidación a reducción y de reducción a oxidación para que de esa manera se generen los reactivos. Pero bueno, este es el fundamento químico de lo que es una pila electroquímica. Pero no imaginen a una pila, lo que nosotros vamos a llamar pila, no la imaginen siempre con esa forma que la ven como la pila de radio, la pila del control remoto. Se le llama pila a cualquier combinación de especies que, como esta que está en este esquema, que ya la vamos a ver, voy a cambiarles después la pantalla para que la vean en la vida real cómo se ve, en donde hay una especie que se puede oxidar, otra que se puede reducir, y hay una generación de corriente eléctrica. Eso es una pila electroquímica. Esto que está representado en este dibujito, fíjense, insisto, esta semireacción está al revés. O sea, el zinc pasa a estar de este lado, y al zinc más 2 y los 2 electrones a la derecha. Esto les cuenta cómo podemos hacer con un ensayo muy sencillo, cómo podemos ver justamente cómo se produce una pila electroquímica de manera espontánea. Esa palabra espontánea que figura ahí abajo, que dice que es una reacción espontánea, nosotros lo podemos predecir después numéricamente. Pero quiero que entiendan el fenómeno que están viendo acá. Esto que están viendo acá es un recipiente que tiene sulfato de cobre 2, que es una solución celeste que ustedes, si hubieran ido al laboratorio lo hubieran visto, pero bueno, no tuvieron la oportunidad de ir al laboratorio, pero la tienen que conocer porque algunos la agregan a las piletas para poner el agua celeste, es una solución celeste bastante característica. Y esto que ven aquí es una lámina de zinc. Acá el zinc está a 0, por eso es que digo que la ecuación está invertida. El zinc en el punto inicial está como 0, y el cobre está como más 2. Entonces, si esto funciona espontáneamente, debería haber algún cambio. Bueno, efectivamente, esta combinación de zinc con sulfato de cobre pasa como, es una reacción redox espontánea que se las quiero mostrar. Voy a salir de esta pantalla para mostrarles cómo queda en la vida real o en un laboratorio. Si lo encuentro, aguárdenme un segundito. Lo había preparado y se me fue. Ahí voy, Se me cerró la pantalla. Bueno. Aquí estoy. A ver si ahora me deja compartirlo. Bueno. Acá voy, a ver si la pueden ver. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escucha, José? ¿Alguien que me conteste si me escuchan? Ah, sí, perfecto. Bueno, aquí está. Acá está la reacción que les estaba mostrando en la placa. Fíjense, esto que está aquí es la lámina de zinc. Este es el punto inicial de esta reacción. Esto es un vaso de precipitado y esta solución celeste es la solución de sulfato de cobre. Si la dejamos durante 24 horas, lo que ocurre es esto. Y esto es lo que decimos que es una pila. ¿Por qué? Porque es espontáneo y es una reacción electroquímica muy visible y muy fácil de llevar a cabo en un laboratorio. ¿Qué es lo que pasa después de 24 horas?
A ver si nos animamos a predecir. El zinc pasa a zinc más 2, y el zinc más 2 es incoloro, por lo tanto, no le da color a la solución. Por otra parte, lo celeste, que era cobre más 2, pasa a cobre 0, que es lo que se ve acá en el fondo. Entonces, esta es la evidencia de que esto es espontáneo y que ocurre sin ninguna fuerza desde el exterior. O sea, es una pila, estoy volviendo a la pantalla anterior, es una pila que funciona espontáneamente. Bueno, estoy teniendo problemas con compartir las pantallas, pero ya la voy a encontrar de nuevo. Un segundito. Y ya estoy ahí de nuevo. Ahí en el chat ¿Hay alguna pregunta? en el chat tienen la reacción química corregida, la que mostró la profesora, de Bien. zinc más cobre 2. Gracias, José. ¿Se ve de nuevo la placa? Sí, se ve bien. Bueno, entonces, esto que está en este esquema es lo que se vio en el vaso de precipitado del laboratorio. Esto es lo que le llamamos una pila electroquímica, y no ocurre con todo lo que pongamos. No es que si a nosotros se nos ocurre poner un hilo de cobre en una solución de sulfato de zinc, ocurra. Si ponemos en sulfato de sodio con un cable de cobre, va a ocurrir lo mismo. No. La espontaneidad está explicada matemáticamente por la existencia de unos potenciales, que ahora los vamos a ver de dónde salen y para qué me sirven. Ahí está la definición de pila, como un dispositivo en el que se produce una corriente eléctrica a través de un circuito como consecuencia de una reacción espontánea. Ahí está sobre lo que estoy hablando. Es una reacción espontánea que no necesita aporte del exterior de nada, no le estamos suministrando energía ni nada. Bien. ¿Cómo puedo hacer para saber si cualquier cosa que mezclo puede funcionar como pila? Y acá está la herramienta matemática que a nosotros nos es de utilidad para justamente calcular si al poner en contacto un metal con una solución de otro, puede ocurrir una pila, esto que pasó con el zinc y el cobre. En tablas se encuentran valores de potenciales, los potenciales de oxidación y reducción. Para eso, tenemos que calcular un potencial. Ustedes en el anexo de tablas los van a encontrar como potenciales de reducción. Por lo general se los damos como dato nosotros en los exámenes, así que con eso quédense tranquilos. Pero son valores de voltajes que fueron calculados poniendo cualquier metal enfrente al hidrógeno. Ya vamos a ver cómo se calcularon. Pero básicamente, para hacer la predicción de si una combinación de un metal con una solución de otro metal puede funcionar como pila, hay que aplicar este cálculo que está aquí abajo. Para que una pila funcione, para poder saber si una reacción es espontánea, tenemos que hacer un cálculo que se llama la diferencia de potencial, o fuerza electromotriz, o potencial de celda, que también se le llama de acuerdo a la bibliografía, que consiste en definir un cátodo y un ánodo. El cátodo es donde se produce la reducción, el ánodo es en donde se produce la oxidación. Por eso es que le estoy diciendo en todo momento que es muy importante reconocer cuál es la reacción de oxidación y cuál es la reacción de reducción. ¿Por qué? Porque hay toda una nomenclatura asociada a este contenido. En el cátodo es en donde siempre se realiza la reducción, y es hacia donde van los cationes. En el ánodo es en donde se realiza la oxidación, y es hacia donde van los aniones. Y para poder predecir, ya lo vamos a ver con un ejemplo en concreto,
si algo que estamos proponiendo, este que vimos recién, del zinc en la solución de sulfato cúprico, va a funcionar como pila, que lo evidenciamos físicamente, lo vimos que sí, que se produjo, lo que se hace es hacer una diferencia, una resta entre el potencial de reducción de la reacción del cátodo menos el potencial de reducción de la reacción del ánodo, teniendo en cuenta que en el cátodo se realiza la reducción y en el ánodo se realiza la oxidación. Fíjense todas las combinaciones de palabras que tenemos acá. Acá como ayuda a memoria, les puedo decir que para acordarse que en el cátodo se realiza la reducción, la consonante C va con la consonante R, en el ánodo la oxidación vocal con vocal. Eso, así lo aprendí yo, por ahí les sirve de ayuda. Hasta acá vamos. Estamos viendo cómo funciona una pila y cómo podemos hacer una predicción antes de mezclar dos cosas para ver si ahí va a haber efectivamente una reacción espontánea de transferencia de electrones que pueda funcionar como pila electroquímica. Ay, apagué la cámara yo. ¿No me veo más? Mira, acá estoy. No, pero se ve bien la presentación. Bien, bueno. Sigamos. Me fui. A esto le hacía referencia cuando les hablaba de las tablas, en donde lo que buscamos, y a raíz de lo que preguntaron ayer si hay que memorizarse los valores de tabla, no. Los valores de tabla, primero, no hay que memorizárselos, y en segundo lugar, si no se los damos como datos, hay tablas para buscarlos. Pero en las tablas están todos los potenciales de reducción. ¿Y cómo hago yo para calcular si lo que se produce es una oxidación? Invierto el signo. Entonces, ejemplo, en la tabla figura este potencial de reducción, en donde el zinc se reduce de más 2 a 0, y el potencial es menos 0,76. Concéntrense en esto, todavía no en el cálculo de abajo. Esto es lo que figura en la tabla, el potencial de reducción del zinc. El potencial de reducción del cobre es más 0,34. Entonces, la predicción que se puede hacer para el ejemplo anterior, en donde poníamos la chapita de zinc en el recipiente con sulfato de cobre para ver si efectivamente eso va a funcionar, que vimos que funcionó físicamente, es hacer este cálculo. Fíjense cómo se hace el cálculo. En el cátodo se produce la reducción. ¿Quién fue el que se redujo? El cobre. ¿Recuerdan el vasito de precipitado? Lo celeste se decoloró. El cobre pasó de la solución al fondo como sólido. Entonces, este valor es el potencial del cátodo. El E de reducción. R con C. Es lo que ocurrió en el cátodo. Es una asignación de nombres. En la reducción se produce, en donde se produce la reducción se llama cátodo. Menos el potencial de reducción del ánodo. En el ánodo lo que ocurrió es que el zinc en realidad le pasó lo inverso a esto. Es la reacción inversa a esta. Pero lo que tenemos en tabla es esta reacción directa. ¿Se entiende? En tabla figura siempre la reacción de reducción, al revés es la reacción de oxidación. Entonces, siempre que yo vuelque los datos para calcular el potencial de una pila, voy a poner los potenciales de reducción, porque acá es muy importante lo de los signos, chicos. Es el de reducción, el de reducción menos el de reducción de la especie que se oxidó, porque el zinc en realidad se oxidó, pero lo que va acá es el potencial de reducción. José, a ver si lo entienden, y si no, lo explicamos de nuevo.
¿Alguien En el chat no que pusieron no nada. entienda? O están desmayados o... Bueno. Bueno, Una vez pero más, dice alguien ahí. A ver. Una vez más. Yo lo una voy a volver a vez explicar más, cuando bueno, veamos la lo que reacción. ocurrió en Cuando ese veamos el vasito de balance. precipitado, está. Pero bueno, básicamente lo que ustedes tienen que recordar es que los valores que van a esta ecuación son siempre los potenciales de reducción. Reducción, por más que la especie se esté oxidando, como lo vimos en ese vasito, que esta especie en realidad le estaba pasando lo inverso, se estaba oxidando, para predecir si la pila va a funcionar espontáneamente, tengo que poner en esta expresión matemática el potencial de reducción. Entonces, aquí la resta matemática queda igual a 1.10, me parece. Sí, no está acá, pero bueno, está. Este número es Sí, 1.10. ¿Sí? Sí. Bueno, esta placa la voy a pasar, la pueden leer después, pero solamente les explica cómo se calcularon los potenciales de las tablas. No les vamos a preguntar cómo se calcularon los potenciales, pero ahí tienen la explicación que más o menos les conté, que todos los potenciales, todas las especies se enfrentaron a un electrodo de referencia, que es el del hidrógeno, y así se midió con un voltímetro o amperímetro, que ahora lo vamos a ver en otra placa, pero no interesa que sepan cómo se calcularon. Hay una pila muy famosa que el señor Daniel describió muy detalladamente y que sirvió justamente para explicar todo este fenómeno de lo que ocurre en una reacción que puede funcionar como pila, y es la pila de Daniel. En la pila de Daniel, antes de describirla, se las voy a mostrar, está armada de esta manera. Es una pila. Ustedes dirán, ¿dónde está la pila? Bueno, es para que ustedes entiendan que la pila no solamente es eso que nosotros vemos dentro de los controles remotos o en una radio, ¿no? Sino que le llamamos pila a una celda de estas características en donde se puede medir el paso de la corriente eléctrica con un voltímetro, con un amperímetro, y lo que está generando la corriente eléctrica es el movimiento de electrones de una especie hacia otro lado, justamente como consecuencia de una reacción de transferencia electrónica o redox. Entonces, Daniel, es una pila que la van a ver en todos los libros, lo que hizo fue un diseño para explicar esto y para entender el fenómeno justamente de movimiento de electrones y cómo las especies se iban equilibrando en cuanto a cargas. Vamos a ver por parte este esquema porque es bastante completo. Primero quiero que miren esto, la reacción. Es la misma reacción que se produce en el vasito que vimos con solución de sulfato de cobre y la chapita de zinc. Nada más que acá tiene los dos compartimentos separados, ¿sí? Entonces, acá está la semiecuación de oxidación, porque el zinc se oxida a zinc más 2, y la semiecuación de reducción, el cobre más 2 pasa a cobre. Acá les muestra en estas dos imágenes, es una representación de lo que va ocurriendo con el zinc, con el sólido que va pasando a la solución y se va perdiendo, va desapareciendo la chapita de zinc, y por otro lado, cómo se va depositando cobre de la solución a la chapita de cobre que tenemos aquí en esta pila. No tienen que aprenderse la pila de memoria, ¿sí? Tienen que entender lo que ocurre en la pila para entender cualquier proceso de pila electroquímica, de celda electroquímica, que es con lo que estamos trabajando. Lo que hizo Daniel fue poner en un recipiente, en un vaso, sulfato de zinc.
y una chapita de zinc sumergida, a él le llamó electrodo ánodo. ¿Por qué era el ánodo? Porque el zinc es la especie que se oxida. Fíjense cómo están siempre esos conceptos involucrados en la charla. Todo está sostenido por oxidación, ánodo, electrones, reducción, cátodo. Entonces, probablemente con esta placa les quede claro que el ánodo es en donde se produce la oxidación, el cátodo es en donde se produce la reducción, y vamos a ver qué ocurre y por qué se genera la circulación de corriente eléctrica. Como dijimos, el zinc pasa a zinc más 2. Para eso, ¿qué le pasaba? Necesitaba, de vuelta está la reacción al revés acá, José. Sí. Estos dos electrones van acá. Están separados. Ah, sí, esos dos electrones van... Sí, está puesta al revés. Mirá, es una placa de internet esta. Sí, la misma reacción. Estos dos electrones van del otro lado. Entonces, el zinc, ¿qué pasa? El zinc se oxida. Al oxidarse, ¿qué hace? Libera electrones. Esos electrones del zinc, están viendo el cursor, viajan por este cable hacia el otro lado, en donde hay un electrodo cátodo, en donde hay cobre, el electrodo es de cobre también, y lo que se nota al cabo de un tiempo determinado es que este electrodo va desapareciendo y este electrodo va aumentando de tamaño, por lo que explicamos hoy. El zinc va desapareciendo porque va pasando a la solución, y el cobre va pasando a estado sólido y se va depositando aquí, entonces este va engrosándose y este va desapareciendo. Este puente salino tiene una función que es mantener el balance, y lo que hace es mandar cloruro para el lado que falten aniones y sodio para el lado que falten cationes, pero no interesa que entiendan esto del puente salino, pero sí que sepan que es una pila de manual que explicó justamente este fenómeno de la transferencia electrónica y la utilidad para generar electricidad. Insisto, esta es una placa de internet, también tiene el mismo error de la de hoy. Estos dos electrones van a la derecha. Esta es la reacción global. Bien. A esta altura de las circunstancias, lo que me interesa es que les quede claro qué es una oxidación, qué es una reducción, y que cuando hay una combinación o hay una coincidencia entre una oxidación y una reducción, va a haber a veces generación de electricidad, no siempre. Siempre tiene que estar justificado con un potencial positivo. Entonces, es muy probable que en la ejercitación vean, ¿es probable que este par funcione como pila? Lo que ustedes tienen que hacer es buscar el potencial de reducción de ambas especies y hacer esa operación matemática y ver, si les da mayor que 0, va a funcionar como pila. Y si da negativo, no va a funcionar espontáneamente. Eso es lo importante. Me voy para atrás para esta. Este potencial, cuando da mayor que 0, la pila funciona espontáneamente. O sea, es una pila, puede funcionar como pila espontáneamente, que es lo que pasa con el vaso de precipitado con la chapita de zinc con el sulfato cúprico. Si da negativo esto, no funcionará como pila. Es un cálculo muy simple a partir de los dos potenciales de reducción. Bueno, antes, ahí me pasé, antes de seguir con la otra parte de la clase, les quiero también mencionar algunos ejemplos en donde hay generación de electricidad. Esta la conocen, creo, todos. Hay generación de electricidad por la misma razón que estamos explicando, por reacciones químicas, es en las baterías. Las baterías de los autos, por ejemplo,
son varias celdas, como están puestas acá, en donde el cátodo de una se conecta al ánodo de la otra, y así sucesivamente. Entonces son sucesivas celdas en donde se producen reacciones químicas. ¿Y por qué se agotan las baterías? Por esto que les decía al principio, porque se terminan los reactivos. Entonces, cuando el coche se pone en marcha, el coche o lo que lleve una batería, lo que se hace es cerrar el circuito y empieza a circular la corriente eléctrica, pero el fundamento es este que venimos explicando. Acá lo que les dice que se consiguen voltajes mayores empleando varias celdas en serie, ¿no? Por ejemplo, para un auto, ¿tiene 12 voltios la de un automóvil? No me acuerdo. Sí, me parece ¿Algún que sí, caballero que me diga? Ah, bien. Bueno, les explica ahí que la conexión en serie se realiza acoplando el cátodo, lo que les decía, de una con el ánodo de la otra, y el voltaje total es la suma de todas las celdas individuales. Supongamos una de 12 voltios que tenga 6 celdas de 2. Y cómo se conectan. Bueno, el tema de la convención de signos, recuerden lo que les dije. El cátodo es el positivo, el ánodo es el negativo, al cátodo van los cationes y al ánodo van los aniones. Bien. Por último, creo que por último, porque esta es la última, hay otro proceso electroquímico en donde hay transferencia de electrones que es espontáneo y no es deseable, porque hasta ahora vinimos hablando de todas cuestiones aprovechables a nivel industrial. Por ejemplo, la batería es una reacción química, una reacción con transferencia de electrones con utilidad industrial o con utilidad para cualquier cosa, para un vehículo, para poner en funcionamiento no me sale esto que genera electricidad, un generador de electricidad cuando se corta la luz. Ay, no me acuerdo el nombre. Un grupo electrógeno. Un grupo electrógeno. Bueno, son todas funciones que tienen, que son útiles, pero también en la naturaleza hay reacciones de óxido-reducción que son indeseables, como esta que está aquí en placa, que es la corrosión. La corrosión, que es una reacción que se produce espontáneamente, por lo tanto su potencial, su es mayor a 0, es lo que ocurre cuando un metal es dejado. Por ejemplo, lo más común que todos conocemos es dejar un metal en la intemperie y vemos cómo se oxida, y la palabra oxidación tiene que ver justamente con que ese metal pasa a su versión oxidada a expensas ¿de qué? Del oxígeno que lo rodea. O sea, lo que oxida a un metal en la naturaleza es la reacción que no vemos es la del oxígeno. O sea, el metal se oxida y el oxígeno se reduce. Eso es lo que ocurre con un trozo de hierro abandonado, por ejemplo, en un jardín, o con cualquier auto que vemos, los autos que quedan en la calle y que le falta pintura y que vemos que se oxida. Ese es el proceso, es un proceso electroquímico. Van a ver también en la bibliografía esta imagen que es representativa de la corrosión, que no se las vamos a hacer estudiar, pero que explica justamente cómo se produce, cómo se va comiendo esto que ven aquí debajo, es el trozo de metal, y explica cómo el metal va perdiendo volumen, y lo que se forma es el herrumbre, que todos lo conocen, a expensas ¿de qué? Del oxígeno del aire. Aquí está el aire, y el hierro pasa de hierro 0 a hierro más 2, y después también pasa de hierro más 2 a hierro más 3. O sea, lo que quiero es que entiendan que los procesos electroquímicos no solamente tienen utilidad, hay algunos que son indeseables, y este es un caso en donde justamente la reacción redox sería bueno detenerla, pero se produce espontáneamente. Bueno, creo que no hay más nada, esta es la última placa. Y bueno, este era un mensaje que les daba a los chicos, ahora va a seguir José, pero bueno, era el mensaje de final de cuatrimestre. Yo
me despido acá, vamos a seguir en las clases de consulta, pero bueno, fue un cuatrimestre bastante particular, y bueno, espero que la mayoría del curso promocione. Ese es el deseo que tenemos todos los profes. Bueno, te hago el pase, José. Bueno, gracias, Nancy. Bueno, tenés que poner, dejar de compartir. Bien. Ahí estamos. Bueno, yo me voy a conectar sin video porque estoy con la conexión un poco lenta hoy. Así que... Bien. Dale, te sigo con el chat. ¿Se ve la pizarra? Todavía no. Ahora sí. ¿La pizarra blanca? Bueno. Bueno, nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos para balancear reacciones redox. Porque ¿qué pasa con las reacciones redox? A diferencia de las otras reacciones, en las reacciones redox nosotros vamos a encontrar algunas especies que hacen que sea difícil el balance por tanteo. Por ejemplo, hasta ahora todas las reacciones que nosotros vimos eran reacciones que las balanceábamos por tanteo. ¿Sí? Íbamos viendo qué número, qué coeficiente estequiométrico le poníamos a una especie, cuál le poníamos a la otra, ¿sí? Y así resolvíamos la cuestión del balance. Ahora bien, si yo tengo una reacción redox, que es le voy a mostrar ahora una reacción muy típica que se usa mucho en el laboratorio, que se usa, por ejemplo, para medir la concentración del agua oxigenada en el laboratorio. Por ejemplo, si yo tengo una reacción entre el permanganato y el agua oxigenada, para producir, los productos de esta reacción son el ion manganeso más 2 y el oxígeno gaseoso. Entonces yo les pregunto, bueno, vamos a balancear esta reacción. Como ven, balancear esto por tanteo es bastante complicado. Porque, por ejemplo, lo que nos va a pasar con las reacciones redox es que va a haber átomos que van a aparecer de un lado de la reacción, pero no van a aparecer del otro lado. Fíjense acá el hidrógeno, por ejemplo, aparece en uno de los reactivos, pero no aparece en los productos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para balancearlo? En las reacciones químicas ordinarias, comunes que veníamos viendo hasta ahora, esto no ocurría, aparecían todos los átomos en ambos lados, entonces yo los podía balancear por tanteo. Acá no va a ser posible. Bueno, entonces hay un método que a mí me permite balancear una reacción redox, y el método que vamos a utilizar es un método en el cual, que es aplicable a las reacciones redox que ocurren en solución acuosa, ¿sí? Reacciones redox que ocurren en sistemas que son soluciones acuosas. Y son las únicas que vamos a ver. Bueno, en principio, para poder balancear una reacción redox, primero yo me tengo que dar cuenta que tengo una reacción redox, ¿no? Si no es imposible. Primero tengo que identificarla como una reacción redox. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una reacción es redox? A ver, ¿cómo me doy cuenta yo que esta reacción es una reacción redox? A ver, activen micrófonos o contesten por el chat. A ver, ¿alguien? ¿Escuchan, chicos? Algunos decían que escuchaban cortado. Por los índices están diciendo, porque un metal pierde electrones y el otro elemento lo gana. Sí, básicamente en realidad por ahí el número viene de la cosa. oxidación. ¿Me escuchan ustedes a mí? ¿A mí no se me escucha? ¿Se escucha mal, Nancy? El número de oxidación. Sí, cortado, pero se escucha. A algunos, ahora mejor. ¿Me escuchás vos? Sí. Bueno, fíjense, me doy cuenta porque José, hay variación. ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Bueno. Me doy cuenta porque hay variación en los números de oxidación. Fíjense, el manganeso
El manganeso pasó de un número de oxidación, después vamos a la semana que viene, vamos a repasar un poco las reglas de cálculo de los números de oxidación, en la clase de consulta en todo caso. Ustedes la pueden repasar en el material del ingreso, en el capítulo 4 de nomenclatura, al principio, ahí les habla de las reglas para determinar números de oxidación. Entonces fíjense acá, el número de oxidación del manganeso... Sí. En la guía, tienen en la plataforma una guía para determinar los números de oxidación. Bueno, mejor. Entonces fíjense acá, el número de oxidación acá del manganeso, en el permanganato, es, a ver, el oxígeno es -2, 4 por -2, -8, para que me quede una carga negativa, el manganeso tiene que ser +7, ¿no? +7. Y acá tenemos el manganeso como ion monoatómico, entonces en un ion monoatómico el número de oxidación es igual a la carga del ion, o sea que acá es +2. Recuerden que solemos poner los números de oxidación en números romanos para evitar confundirlos con los supraíndices o subíndices de las fórmulas. Bueno, entonces fíjense, el número de oxidación del manganeso pasó de +7 a +2. Entonces bajó el número de oxidación del manganeso. Si en una reacción una especie baja su número de oxidación, eso quiere decir que hay una reducción. ¿Sí? El número de oxidación se reduce, disminuye. ¿Se entiende? Hay una reducción. Y, por otro lado, si yo tengo, fíjense, si hay una reducción, alguien se tiene que haber oxidado. La única alternativa que me queda acá al lado de los productos es el oxígeno, fíjense. Vamos a ver qué número de oxidación tiene el oxígeno acá. Nosotros habíamos dicho en las reglas de designación de números de oxidación, dijimos que el oxígeno era -2. Bueno, eso es en la mayoría de los compuestos. Acá tenemos la única excepción que vamos a ver nosotros, al menos para José, el oxígeno. para que se te escucha cortado. Les decía... ¿Me escuchás? Sí, 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 perfecto. ¿Sigo? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Hola? José, se ¿Sí? corta. Si querés yo le pongo un poco la voz. A ver, espérate. Cambio de red, a ver si con la otra red funciona mejor. Hola, acá estoy de vuelta. Ah, José. Se me había cortado, pero no, ahí sí. volví. Ahí estamos. Ahí volví. Bueno, esperen que voy a tener que escribir. No, sí, hoy estamos, por ser la última, nos está haciendo morir. Estamos accidentados. Sí, hoy sí, a mí no me compartía la pantalla, pero bueno, paciencia. Bueno, a ver, esperen. Eso les quería decir a los chicos mientras vos te acomodás. ¿Se ve bien acá? Se ve mal. Se ve una pantalla chica. Se ve la mitad de la pantalla. A ver si yo... ¿Ahora? Chicos, ¿cómo la ven? Ahí está José. Bueno, buenísimo. Lo que les estoy diciendo a los chicos, que nos tengan paciencia, y lo que no les dije antes que entraras vos, es que les pedía disculpas por todos los problemas técnicos que tuvimos, porque en realidad se nos vino la noche con la enseñanza virtual y es lo que salió. Bueno, ahí tenemos la reacción que habíamos escrito hoy. Habíamos dicho que el manganeso pasaba de +7 a +2, ¿sí? Y que por lo tanto, como bajaba su número de oxidación, eso era una reducción. Y por otra parte, fíjense acá el oxígeno, el hidrógeno, el único número de oxidación posible es +1. Puede actuar con -1 frente a algunos metales, pero es +1, o sea que si acá cada hidrógeno es +1, acá cada oxígeno tiene que ser -1. Y fíjense acá el oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene en este compuesto, en el dioxígeno gaseoso?
Sustancia simple, Por número de todo lo- oxidación. Por lo que dijimos hoy, al principio, ¿qué número de oxidación tiene ahí? Está solo. Número de oxidación 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, para pasar de -1 a 0, su número de oxidación aumenta. Por lo tanto, acá tengo una oxidación. Bueno, esto es lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo una reacción que sospecho que es una reacción redox. Mirar los números de oxidación y si cambiaron, identificar la especie que se reduce. Esta especie se reduce y esta especie se oxida. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso, identificar cuál es la especie que se reduce y cuál es la especie que se oxida. Entonces, ahora sí estoy en condiciones de empezar el balance. El balance por el método del ion-electrón es un balance que se da en varios pasos, que yo tengo que respetar, que tengo que ir siguiendo. Si yo lo sigo al pie de la letra, van a ver que es algo muy fácil de hacer. Vamos a guardar esto. Después, antes de irnos, no se desconecten, yo a través del chat les voy a pasar estas imágenes para que ustedes les queden para estudiar, ¿sí? Bueno. Claro. Entonces, lo primero que hago ahora yo es separar la reacción en dos semirreacciones. La semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. La semirreacción de reducción sería el permanganato, que se reduce a manganeso más 2. Y la de oxidación sería el agua oxigenada, que se oxida a oxígeno. ¿Sí? Eso lo determiné en la anterior pantalla, ¿no? En el paso anterior. Entonces ahora yo voy a establecer los pasos que me van a permitir a mí hacer este balance. ¿Sí? Entonces, método del ion-electrón. Recuerdo, aplicable a reacciones en solución acuosa. Método del ion-electrón. Primero, primer paso. Una vez que ya tengo separadas las dos semirreacciones. Balance de masa. El átomo que se oxida o reduce. ¿Sí? Es un balance de masa. Me fijo, en la primera semirreacción tengo un átomo de manganeso a la izquierda y un átomo de manganeso a la derecha. Por tanto, está balanceado, ¿sí? No tengo que poner nada. Hay alguien que está con ruido en el micrófono, me parece. Después, fíjense la siguiente. La siguiente, el átomo que se oxida acá es el oxígeno. Tengo dos átomos de oxígeno acá y dos átomos de oxígeno acá. Por lo tanto, está balanceada, ¿sí? Si acá no estuviera balanceado el oxígeno acá abajo o el manganeso arriba, tendría que yo balancearlo a través de los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Bien, fíjense que no tocamos, por ejemplo, el oxígeno arriba o el hidrógeno abajo, porque esos átomos ni se oxidan ni se reducen en esas semirreacciones en las que se encuentran. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a la segunda, al segundo paso. El segundo paso es otro balance que hago, pero es del número de oxidación con electrones. Es decir, dijimos que la reducción implica ganancia de electrones y la oxidación implica pérdida de electrones. Bueno, llegó el momento de incluir a los electrones en esta reacción. Dijimos que el manganeso era el que se reducía, ¿no? De +7 a +2.
Piensen, para pasar de más 7 a más 2, ¿cuántas cargas negativas tiene que ganar el manganeso? Para pasar de más 7 a más 2. Piensen en matemáticas. 5 cargas, muy bien. 5 cargas. 5, muy bien. Esas 5 cargas van a estar en forma de electrones. O sea que son 5 electrones que tengo que poner del lado de los reactivos, porque es la reducción. La reducción es la ganancia de electrones, por lo tanto, los electrones en la reducción van del lado de los reactivos. ¿Sí? Para que ustedes se acuerden, vamos a escribir acá que esto arriba es la reducción y esta abajo es la oxidación. Bien, 5 electrones del lado de los reactivos. ¿Y qué pasa con la de abajo? Bueno, en la semirreacción de oxidación, los electrones se pierden. El oxígeno que está acá pierde electrones para convertirse en esto. Pensemos, pasa de -1 a 0. ¿Cuántos electrones tiene que perder para pasar de -1 a 0? Un electrón, muy bien. Pero ojo, un electrón cada átomo de oxígeno. Acá tengo 2 átomos de oxígeno, por lo tanto, se van a generar acá 2 electrones. Uno va a generar cada átomo de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Vamos a continuar ahora con el tercer paso. Fíjense que son todos balances. En el tercer paso también tengo un balance. En este caso es el balance de cargas. Ustedes se acuerdan que una reacción química, para que esté balanceada, no solo tiene que tener los mismos átomos a ambos lados de la ecuación, sino que también las cargas eléctricas tienen que ser las mismas. La suma de cargas de los reactivos tienen que ser iguales a la suma de cargas de los productos. Entonces acá, el balance de cargas, yo lo voy a hacer y voy a tener dos opciones. El balance de carga va a ser con iones hidrógeno si el medio en el que transcurre la reacción es un medio ácido. Y lo voy a hacer con oxidrilos si el medio en el que transcurre la reacción es alcalino. Eso, lógicamente, nosotros se lo vamos a indicar cuando le demos para hacer el balance de alguna reacción. Le vamos a decir el medio es ácido o el medio es alcalino. En este caso, el medio es ácido. Entonces, ¿cómo hago el balance de cargas? Bien, fíjense. Vamos con la primera semirreacción. Del lado de los reactivos tengo 5 cargas negativas acá y una acá. Es decir, son 6 cargas negativas. Y del lado de los productos tengo 2 cargas positivas. Yo tengo que igualar esta situación. No puede ser que esté desbalanceado así. Pero para igualarla yo tengo cargas positivas nomás, porque estoy en medio ácido. Vamos a poner que esto es medio ácido. Estamos en medio ácido. Entonces voy a balancear con protones, ¿no? Voy a balancear con protones porque estoy en medio ácido. Los protones tienen carga positiva. O sea que yo, si tengo acá 6 cargas negativas y acá tengo 2 cargas positivas, yo, si agrego protones acá a la derecha, no voy a estar más que aumentando la diferencia y no voy a lograr llegar al balance. O sea que voy a tener que agregar de este lado los protones. ¿Y cuántos protones? Y pensemos, si yo agrego 5 protones, compenso estas 5 cargas, ¿no? Y me queda una carga negativa. Pero acá tengo 2 positivas, tengo que llegar a tener 2 cargas positivas de este lado. Si yo agrego 6 protones, estoy compensando todas estas cargas negativas, pero en total la carga neta acá de este lado va a ser 0, y acá tengo más 2. O sea que tengo que agregar las mismas cargas que tengo acá para neutralizarlas, más 2 cargas más. ¿Sí? O sea que son 8
protones que tengo que agregar. ¿Se entiende? Fíjense, con 8 protones yo neutralizo estas 6 cargas negativas y me sobran 2 cargas positivas que corresponden a estas 2 que tengo a la derecha. Y ahí logré hacer el balance de cargas. Vamos con el de abajo. Tengo 2 cargas negativas acá y acá no tengo ninguna carga. O sea que como tengo cargas positivas para balancear, yo voy a agregar a la derecha esas cargas positivas porque las voy a usar para neutralizar estas 2 cargas negativas, de manera tal que me quede del lado de los productos una carga neta igual a 0, que es la misma que hay del lado de los reactivos, ¿no? O sea que son 2 cargas positivas que agrego. Y ahí me queda balanceada la carga, tanto en la semirreacción de reducción como en la semirreacción de oxidación. ¿Sí? Bueno, seguimos, porque no termino acá todavía. Me falta otro balance. En este caso va a ser un balance lo que voy a balancear son los átomos de hidrógeno y oxígeno, utilizando moléculas de agua. ¿Sí? Balance de los átomos de hidrógeno y oxígeno utilizando moléculas de agua. ¿Cómo hago esto? Bueno, fíjense, tengo que contar, primero tengo que elegir el hidrógeno o el oxígeno. Si hago bien uno, me va a quedar balanceado el otro. Vamos con el hidrógeno, por ejemplo. Acá tengo 8 átomos de hidrógeno. Y acá a la derecha no tengo ninguno. Entonces, yo tengo que agregar átomos de hidrógeno a la derecha, pero no los agrego solo, los agrego en forma de moléculas de agua. Y para que haya 8 átomos de hidrógeno, ¿cuántas moléculas de agua tengo que agregar? 4, bien. 4. 4 moléculas de agua. Fíjense, agregué 4 moléculas de agua y solito se balanceó el oxígeno. En las cuestiones de balance es así. Si ustedes van haciendo todo bien, a lo último van a ver que las cosas se terminan balanceando solas. Si acá no me hubiera quedado balanceado el oxígeno, entonces algún error cometí. Es más, en una reacción redox, cuando a ustedes les cuesta balancearla es porque algo mal hicieron. Entonces siempre conviene empezar de cero, porque a lo mejor calcularon mal el número de oxidación, o pusieron mal los electrones, lo pusieron mal el número o de un lado que no corresponde. Esto es prácticamente algo, si se quiere, es matemático. Ustedes recuerden que esto es una ecuación química. Entonces, si ustedes ponen mal un número, no lo van a poder balancear nunca, chicos. Si ustedes no lo pueden balancear, vuelvan atrás y empiecen de cero porque algún error cometieron. Bueno, vamos abajo. Tengo 2 átomos de hidrógeno acá y acá hay 2 átomos de hidrógeno. Tengo 2 átomos de oxígeno, acá hay 2. En esta no hace falta hacer balance con moléculas de agua porque ya están balanceados los hidrógenos y los oxígenos. ¿Sí? Bueno, llegada a esta instancia, fíjense, ya tengo completas las semirreacciones. Acá ya están balanceadas las semirreacciones. En un problema ustedes le pueden decir balanceé esta semirreacción o le pueden decir balanceé esta reacción. Si a mí me piden balancear una semirreacción, queda así como está, la de arriba o la de abajo, ¿sí? Con los electrones. Ahora, si me piden que balancee una reacción, yo tengo que sumar la semirreacción de reducción con la semirreacción de oxidación. Pero ojo, no puedo sumarlas así nomás como están acá. Tengo que tener una precaución, y es la siguiente. Si yo sumo como está acá, fíjense, voy a tener 5 electrones del lado de los reactivos y voy a tener solamente 2 electrones del lado de los productos. Si yo simplifico, me van a quedar 3 electrones del lado de los reactivos, ¿no? Bueno, eso no puede ser, porque los electrones no son ni reactivo ni producto de una reacción química. No son un reactivo los electrones. Yo no puedo tener un frasco que diga electrones. Los electrones se transfieren directamente
de la especie que se reduce hacia la especie que se oxida. Entonces, yo tengo que igualar los electrones en ambos lados de la ecuación. ¿Cómo hago eso? Bueno, fíjense, acá tengo 5, acá tengo 2. Entonces lo que hago es multiplicar a ambos por un factor que los iguale. En realidad multiplico toda la semirreacción. Fíjense, si yo acá multiplico por... a ver, ¿por qué número multiplicarían? A ver, ¿qué se les ocurre? Cinco ponen Por José. 5 ponen, bueno, puede ser, fíjate, si vos pones 5 acá, acá me queda 5 por 2, 10. Pero también tengo que multiplicar la de arriba. Si abajo son 5, en Acá total fíjate, queda... tengo 5 por 2, 10 electrones. Pero arriba tengo 5. Entonces, ¿qué hago? Multiplico la de arriba también. Por 2, muy bien. Por 2, bien. Lo más lógico es multiplicar la de arriba por el número de electrones de la de abajo y la de abajo por el número de electrones de la de arriba. Y entonces ahí me van a quedar igualados los electrones. Entonces ahora sumo. ¿Ven? Sumo las dos semirreacciones. Entonces me va a quedar 2 por 8, 16 protones. Más 2 por 5, 10 electrones. Más 2 por 1, 2 permanganatos. Más 5 agua oxigenada, que me da 2 manganeso más 2, más 8 moléculas de agua, más 5 dioxígenos, más 10 electrones, más 10 electrones, más 10 protones. ¿Está? Bueno, esperen que voy a hacer un poquito de lugar. Bien. Entonces ven, ahí tengo la reacción completa. Pero ¿qué pasa? Me falta simplificar. Me falta simplificar. Fíjense, acá tengo 10 electrones y acá tengo 10. O sea que los electrones los puedo simplificar. ¿Qué más puedo simplificar? ¿El agua? Y pero agua solamente tengo a la derecha, no tengo a la izquierda. Claro, el 2 del agua oxigenada me confundió. Ah, Fíjate. Fíjense, los protones, acá tengo Los 16 protones. protones, acá tengo 10. Tacho estos 10, tacho este y me quedo con 6 acá, ¿no? Entonces ahora estoy en condiciones de escribir la reacción total iónica, lo que llamo la ecuación iónica. Que sería 6 protones más 2 permanganatos más 5 agua oxigenada, que me da 2 manganeso más 2, más 8 aguas, más 5 oxígenos. ¿Sí? Imagínense si tuvieran tenido que hacer esto por tanteo y hubiéramos estado toda la vida y no nos hubiera salido. Y esta es la ecuación iónica. De la ecuación iónica uno puede sacar después la ecuación molecular. Uno puede sacar la ecuación molecular si acompaña cada ión por el contraión correspondiente, porque acá, por ejemplo, el permanganato era permanganato de algo. Acá el medio ácido uno lo pone porque en el medio tiene que haber algún ácido, que puede ser el ácido sulfúrico, por ejemplo. Pero en principio, escribiendo la ecuación total iónica está bien, porque nosotros le vamos a dar los reactivos. Si ustedes le hubieran dicho en el principio permanganato de potasio, ustedes
podrían haber colocado solo así el permanganato, o pueden colocar permanganato de potasio, le va a quedar sin carga acá, pero eso no va a afectar en nada, porque ustedes saben que el potasio va a aparecer acá como producto sin que su número de oxidación se altere. Porque, bueno, ustedes se van a dar cuenta que el que altera su número de oxidación es el manganeso. ¿Se entiende? Dicen que sí. Bueno. Y esto, chicos, es un método, Es un método. Entonces, esperen que no pusimos la 5. La 5 El que paso es 5, que era igualación de justamente electrones. igualar los electrones. Vamos a escribirlo para que les quede acá. Igualar los electrones, sumar y simplificar, ¿sí? Bueno, con respecto a las denominaciones, ¿sí? Esta es la semirreacción de reducción y esta es la de oxidación, ¿sí? Entonces, al reactivo que se reduce se le llama agente oxidante. ¿Por qué agente oxidante? Porque está haciendo que se oxide el otro. A este se lo llama agente reductor, porque está haciendo que el otro se reduzca, ¿se entiende? Entonces, el que se reduce es el agente oxidante, y el que se oxida es el agente reductor. ¿Está? Esto se hace referencia a la sustancia, ¿sí? Acá el agente oxidante es el permanganato, no el manganeso. El manganeso es el átomo que se reduce, pero el agente oxidante es la sustancia, es el permanganato o el agua oxigenada. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Y si ustedes quisieran saber si esto funciona como una pila, esto ya no es dentro del balance, ustedes tendrían que calcular el E total de esta reacción sumando el potencial de reducción del permanganato a manganeso más 2 menos el potencial de reducción de la semirreacción de oxidación. Que acá lo que van a encontrar en tabla no es agua oxigenada a oxígeno, van a encontrar oxígeno a agua oxigenada, ¿sí? Porque siempre en tablas recuerden que están las reducciones, por eso hacemos el E de cátodo menos el E de ánodo. Recuerden, reducción, cátodo, oxidación, ánodo. Entonces, el E de cátodo, el E total es E de cátodo menos E de ánodo. ¿Sí? Entonces tendrían que calcular acá. Si da positivo, es espontánea. Si le da negativo, es no espontánea. Y funcionaría como espontánea. Si algo da negativo, es no espontánea en ese sentido, pero va a ser espontánea en el sentido inverso, ¿sí? Porque estaría restando al revés y el potencial me daría positivo, ¿no? Eso para saber por ahí cuando ustedes le dan dos pares, para saber cuándo funciona como pila. Tienen que restarlo de las dos maneras y se quedan con la que le da positivo, ¿sí? Hay un problemita en la guía de problemas que van a poder ver y hacer ese cálculo. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada, silencio absoluto. ¿Están todos desmayados, muertos? Sí, es un tema que les va a provocar, pero créanme que si practican y si siguen el paso a paso del método, que en los libros hay muchos casos resueltos. Hay algunas variaciones Bien, también en los libros del método, pero todos son básicamente estos. El E total, ¿de dónde sale? De justamente buscar en tabla el potencial
del permanganato, que está como tal, de permanganato a manganeso 2+, y el del agua oxigenada a oxígeno. Pero como ahí les puso José, en ambos casos hay que tener mucho cuidado con el signo. Entonces, siempre es E del cátodo menos E del ánodo. Por eso es tan importante identificar cuál es la semiecuación de reducción, porque ese va a ser el E que vamos a poner primero, y cuál es la semiecuación de oxidación, porque ese es el E que vamos a restar, y en toda esa combinación de signos por ahí es la confusión. Pero esos potenciales nosotros se los damos como dato o están en las tablas. Cuando terminen la clase, si quieren, o en algún otro momento, pueden entrar al anexo de tabla y van a ver que hay potenciales de reducción. En una de las últimas tablas están los potenciales de reducción de estas dos especies en particular, los tienen. Ahí José le subió las capturas de los pizarrones. Fíjense si lo ven. A ver. Sí, me permite guardarlo, José, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Como recomendación yo les digo que el primer ejercicio que tienen que hacer es practicar el tema de asignación de los números de oxidación. O sea, primero tienen que ver qué número de oxidación, primero cuál es la especie que cambia. Y en el cambio, cuál es el número de oxidación del cual parte y al cual llega. Identificar primero eso, y después todos los otros pasos, como les escribió José ahí en la pizarra. Bueno, chicos, no sé si tienen consultas para hacer, si no, bueno, por mi parte ya estamos hasta ahí con el método explicado. Lo que les cuento es que el próximo jueves no hay más teoría, pero el lunes a la mañana yo no les puedo dar la consulta por cuestiones personales porque no estoy en ese horario. Pero les voy a poner una consulta que muy probable sea el jueves a la tarde, o sea, porque veo que en ese horario pueden. El lunes a la tarde hay una consulta, y bueno, la otra consulta puede ser el jueves a la tarde. Ustedes pueden el jueves a la tarde una consulta 4 de la tarde para no hacerla tan tarde. ¿A las 4 pueden? Bueno, perfecto. Entonces lo más probable es que la consulta yo se las dé el jueves que viene a las 4. Lo vamos a comunicar. Bien. Por mi parte nada más, José. Bueno chicos, gracias por estar. Cuídense mucho, bueno, estudien y nos vemos la semana que viene. Dale. Bueno, Gracias, chao. José. Hasta No, por luego. favor. Chau, chau. Chau, chau.